el diezmo? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pues bien, este es el texto bíblico, en que se basan los pastores cristianos que piden el diezmo, argumentando que el cristiano que no dé el diezmo, no solo desobedece un mandamiento de Dios, sino que, también está robando al mismísimo Dios. Pero, ¿qué es el diezmo? Veamos, ¿qué nos dice la Biblia respecto al diezmo? Deuteronomio 14:22. Inexcusablemente, diezmarás todo el producto del grano, que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Como acabamos de ver, el diezmo según la Biblia, consistía en productos del campo, como granos, vino, aceite, y de manadas, y de ganados, y no de dinero en efectivo. En ninguna parte de la Biblia, vamos a encontrar un texto, que nos diga que el diezmo, es la 10ª parte del salario de una persona, es decir, no hay un solo texto, que diga que el diezmo, consiste en dinero en efectivo. Y para los que pudieran decir, que el dinero, no existía en ese tiempo, que por eso, es que no se menciona, aquí está la respuesta. Génesis 42:25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia, respecto a para qué servía el diezmo, y cuál era el uso correcto del diezmo. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El uso correcto para el diezmo, según la Biblia, es el de dar de comer, a los huérfanos, y a las viudas, y dar parte de los diezmos, a los levitas. Ahora, veamos para quién es el mandamiento del diezmo, y quiénes son los que deben de diezmar. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. 32. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El diezmo, es un mandamiento, solo para la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un solo texto, que diga, que los apóstoles pedían diezmo a la iglesia. Solo encontraremos a Pablo, pedir colectas, y ofrendas de amor, para los hermanos en gran necesidad, y estas colectas, y ofrendas, eran totalmente voluntarias. Segunda de Corintios capítulo 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Cuando Pablo menciona que el que predica el Evangelio, puede vivir del Evangelio. No dice, que deba vivir de los diezmos, sino que debe de recibir, solo lo que está permitido recibir por anunciar el Evangelio, que es el alimento, y el hospedaje, y no un salario monetario, pues el Evangelio es por gracia, y no por precio. Mateo 10:7. Y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. A los miembros pobres de la iglesia, no se les debe de exigir, ni siquiera para el mantenimiento de la iglesia, así lo estableció el propio Jesús. Mateo 17:25. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Los pastores que piden dinero a los miembros pobres de la iglesia, hacen exactamente todo lo contrario, de lo que dice la Biblia, ya que una de las principales funciones de la iglesia, es dar ayuda económica a los pobres. Marcos 14:5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Juan 13:29.
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres. El ayudar económicamente a los pobres, es un mandamiento que el propio Jesús estableció claramente. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Y así lo habían entendido sus discípulos. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron, que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Los pastores, tienen que vivir de su trabajo, honestamente. No robando a los pobres, con la Biblia en la mano, como si la Biblia fuera una arma de asalto, y no la palabra de Dios. Ellos deberían de seguir, el gran ejemplo del apóstol Pablo, y no acomodar la Biblia a su conveniencia, para despojar del poco dinero que tienen, a los infortunados que creen en ellos, como siervos de Cristo. Primera de Corintios 4:11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y la soportamos. Primera de Corintios 9:18 ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Los pastores que reciben un salario, o que aspiran a recibir un salario monetario, no son verdaderos pastores, así lo manifiesta el propio Jesús. Juan 10:11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Los pastores que exigen el diezmo, usan como pretexto que, necesitan dinero, para predicar el Evangelio, sin embargo, la Biblia nos dice de una manera categórica, que el Evangelio es potencia de Dios. Y Dios, no necesita de nuestro dinero, para dar a conocer su palabra, y con, o sin nuestro dinero, llegar a su mensaje, a todas las personas que Dios, en su misericordia desee que llegue. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. ¿Ha visto, ha conocido, o ha oído hablar de un pastor, que venda sus propiedades, y sus bienes y los reparta entre los pobres? Claro que no. Ellos solo piden dinero, y no siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En resumen. El diezmo fue un mandamiento, solo para la nación de Israel, y consistía solo en productos del campo, y no en dinero. La Iglesia no está obligada a dar el diezmo. Y las ofrendas dadas a la Iglesia, son para ayudar a nuestros hermanos en necesidad, y no para comprar estaciones de radio, o de televisión, o aviones privados, o para pagar elevados salarios a los pastores, para que estos vivan en lujosas mansiones, mientras que a los demás miembros de la Iglesia, no les alcanza ni para pagar la renta. Para terminar, quiero que quede bien claro. Que no estoy en contra de dar ofrendas, o de dar colectas, ni mucho menos, hay un texto que condene, a los que dan el diezmo. Pero es muy triste, y muy frustrante, ver cómo manipulan, y chantajean emocionalmente, a la gente pobre, quitándole el poco dinero que tienen, y a los que no les pueden quitar su dinero, los mandan a su casa, con un terrible sentimiento de culpa, por haber preferido robar a Dios, y así, poder darle de comer a sus hijos. El cristiano, puede dar todo el dinero, que quiera dar, en ofrendas, o colectas, o en ayuda a la Iglesia. Solo estoy en contra, de los pastores que exigen el diezmo, ya que dicho mandamiento, no es para la Iglesia, y ni siquiera consistía en dinero en efectivo. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, y al huérfano. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué significa la palabra diezmo? Pues la palabra diezmo significa la décima parte. ¿Y dónde se menciona en la Biblia por primera vez los diezmos? En Génesis, en el capítulo 14, verso 20. Ahí Abraham dio, dice la Biblia, que dio los diezmos de todo.
a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Dicho evento pues es mencionado ahí en Hebreos capítulo 7, versos 1 al 11. ¿Y en qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec? Dice la Biblia que eran del botín, como leemos en Hebreos 7:4, es decir, de los bienes materiales rescatados por Abraham cuando derrotó a los 4 reyes del Oriente, como leemos en Génesis 14, capítulo 14, versos 1 al 20. Antes del tiempo de Moisés, ¿hay otros ejemplos de quienes diezmarán? Solo el de Jacob, quien hizo voto de darle a Dios el diezmo de todo si el viaje que estaba realizando tuviera un desenlace feliz, como leemos en Génesis 28, versos 20 al 22. ¿Y diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? Pues no hay evidencia bíblica de que lo hicieran. Durante la era patriarcal, pues no había, que se sepa, un templo en algún lugar fijo, ni había un sacerdocio que sostener como durante la edad mosaica. Por lo tanto, hermanos, tal parece que no hiciera falta que se dieran de continuo los diezmos durante la era patriarcal. ¿Y qué ley sobre los diezmos recibió el pueblo de Israel cuando fue dado el Antiguo Testamento? Pues indefectiblemente, es decir, sin fallar, diezmarás. Diezmarás cada año. Atención, cada año. ¿Qué ley sobre los diezmos recibió el pueblo de Israel cuando fue dado el Antiguo Testamento? Dice la Escritura en Deuteronomio 14, 22 que indefectiblemente, es decir, sin fallar, diezmarás cada año. Atención a esto, dice que diezmarás cada año. ¿Y con qué frecuencia tenían que diezmar? Como dice ahí en el Deuteronomio 14, 22, sería cada año, una sola vez al año. Fijaos que no es cada mes, ni cada semana, sino una sola vez al año, así es como enseña la Biblia. Y con dicha práctica no están de acuerdo las iglesias de hoy en día, en las cuales se enseña el diezmo, pues en estas iglesias se pide que los feligreses diezmen cada semana o por lo menos cada mes. ¿Y de cuáles cosas tenían que diezmar los israelitas? Fijaos lo que dice en Deuteronomio 14, 22. De todo producto del grano, de vino y de aceite, como dice el verso 23, Deuteronomio 14, 23. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Así lo leemos en Levítico 27, 30. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. Así lo dice Levítico 27, 32. Mirad, hermanos, los que hoy en día enseñan el diezmo, piden el diezmo de los productos del campo y de los animales tales como las vacas y las ovejas. Estas preguntas sobre las prácticas actuales se hacen con el propósito de hacer destacar las diferencias que pudiera haber entre la ley original del diezmo y la práctica moderna en el sistema iglesia. ¿Diezmaban los israelitas de su dinero? En ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de los diezmos se enseña que hubiera que diezmar dinero. Mirad, según Lucas capítulo 18, verso 12, el fariseo que oraba jactándose diciendo, doy diezmo de todo lo que gano, pues tal vez implicando que diezmara dinero con la palabra gano. Lo cierto es que las leyes del Antiguo Testamento sobre los diezmos tenían que ver primordialmente, si no exclusivamente, con alimentos, con productos del campo, con alimentos. Si los israelitas quisieran rescatar del diezmo, o sea, retener una porción del diezmo de los productos del campo o del ganado, ¿qué debían hacer? Pues debían calcular el valor y luego añadir por encima de su precio justo la quinta parte de dicho precio. Así lo leemos en Levíticos 27, 31. ¿Y qué debían hacer los israelitas, el pueblo de Israel, con el diezmo? Pues dice la Escritura, y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere, el diezmo de tu grano. Así lo vemos en Deuteronomio 14, 23. Y los primeros 2 años comerían los israelitas sus diezmos. El tercer año y de ahí en adelante, cada 3 años entregarían todo el diezmo de aquel año. A los levitas, la tribu sacerdotal de Israel, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Como leemos en Deuteronomio 14, 28, 29. ¿Y quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas?
Mirad, tanto Deuteronomio 14, 22 al 29, como Deuteronomio 26, 12, enseñan que los levitas recibirían todos los diezmos solo del año tercero al año del diezmo. Según Deuteronomio 12, 17 y 18, los demás años los levitas comerían los diezmos juntamente con los que los daban, participando también los hijos y los siervos. Los líderes religiosos, fijaos, los líderes religiosos del sistema iglesiero, de las iglesias de hoy en día, que piden los diezmos, los diezmos del dinero, ¿los piden cada 3 años? ¿O los piden cada mes o cada semana? ¿Comparten los diezmos con el extranjero, el huérfano y la viuda? ¿O los utilizan exclusivamente para su propio beneficio, enriqueciéndose algunos de estos pastorcillos y ministros del sistema iglesiero? Mirad, dice el libro de Números 18, 21, que Dios dio a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Contradice este texto a los 2 de Deuteronomio? Pues no. Bien, ¿y por qué debía comer el israelita sus diezmos de los primeros 2 años? Pues para que aprendas a temer al Señor todos los días, como dice Deuteronomio 14, 23. ¿Y dónde debía comer el israelita sus diezmos? Dice la Escritura que delante de Dios. Así lo dice Deuteronomio 14, 26. Y solo en el lugar que Dios escogiere. Como dice el verso 23, comerlos era por tanto un acto sagrado. Mira, si por estar tan lejos, el lugar escogido por Dios, no pudieran llevar los diezmos, ¿qué debían hacer? Pues debían vender los diezmos, guardar el dinero, llegar al lugar señalado y comprar cualquier cosa que desearan comer, como leemos en Deuteronomio 14, versos 24 al 26. No cumplirían con su deber entregándolos a los sacerdotes el dinero. Tenían que comprar y comer ellos mismos lo comprado. Y la pregunta es, ¿dónde comen sus diezmos los que hoy por hoy diezman? ¿Dónde lo comen? Si hay que diezmar hoy en día, ¿por qué no habría de hacerlo tal y como fue hecho durante la era mosaica? ¿Y dónde se guardaban los diezmos que fueron apartados cada 3 años para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda? ¿Dónde se guardaban? Pues en los ejidos de las ciudades de Israel, como leemos en Deuteronomio 14, 28, Nehemías 12, 44. De ahí fueron repartidos directamente entre los que tuvieran derecho de recibirlos, como leemos en Deuteronomio 26, 12, o fueran llevados y almacenados en las cámaras del templo en Jerusalén, como leemos en 2 de Crónicas 31, 4 al 13, o Nehemías 12, 44, en el capítulo 13, verso 12. Como encargados de los almacenes se nombraron mayordomos, quienes repartían los diezmos entre sus hermanos, como leemos en 2 de Crónicas 31, 11 al 13, o en Nehemías 13, versos 12 y 13. ¿Y qué quiere decir alfolí? En Malaquías 3:10, ahí se dice, se exhorta, el Señor exhorta, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué era el alfolí? El alfolí referido aquí, hermanos, nada tiene que ver con la iglesia o con los bolsillos de los pastores que exigen el diezmo de los dineros, sino que era un granero, era un almacén donde los judíos guardaban los diezmos, no de dinero, sino de los productos del campo y del ganado. ¿Y por qué nombró Dios a los levitas como recipientes de los diezmos de cada 3 años? Pues porque Dios mismo había seleccionado la tribu de Leví para que de ella se encargaran los varones calificados del servicio del tabernáculo, como leemos en Números 18, 1 al 4. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así dice el verso 21, Números 18, 21. No recibieron heredad. Los levitas no recibieron heredad, es decir, tierras entre los demás israelitas. Los diezmos eran su heredad, como leemos en Números 18, versos 20 al 24. Además, hermanos, además de los diezmos de cada 3 años, ¿con qué más contaban los levitas? Pues contaban con la ofrenda de las cosas santas, todo presente, toda expiación, la ofrenda elevada, las ofrendas mecidas, las primicias de todas las cosas de la tierra, lo consagrado por voto, y los primogénitos de todos los animales, con la excepción de los que tenían que ser redimidos. Así lo leemos en Números 18, versos 8 al 19.
Y la pregunta es, ¿por qué no piden los que hoy día enseñan a diezmar, estos ministros de la avaricia, que hoy en día enseñan a diezmar, pues ¿por qué no piden, además de los diezmos, también las expiaciones, las ofrendas elevadas, las ofrendas mecidas, etcétera? ¿Cómo es posible que éstas quedaran abolidas y los diezmos no? ¿Y tenían que diezmar los levitas? Pues sí. Dios les dijo a los levitas, presentaréis el diezmo de los diezmos. Números 18, versos 26 al 32. Los levitas diezmaban, y los que hoy en día piden y reciben diezmos. La pregunta es, ¿diezman los que hoy en día piden y reciben diezmos? No, ellos no suelen diezmar. Mirad, en Malaquías 3:10 Dios dice, traer todos los diezmos al alfolí. Y la pregunta es correcto exhortarle a la Iglesia a diezmar usando dicho texto de Malaquías como prueba? Pues no. Fijaos que Malaquías 3:10 pertenece al antiguo pacto. El antiguo pacto ha sido abrogado, según dice Hebreos 7, versos 18 y 19. Fue quitado de en medio y clavado en la cruz, tal como leemos en Colosenses 2, 14 al 16. Los diezmos de Malaquías 3:10 tenían que ser, hermanos, de los productores del campo y del ganado. Los diezmos de Malaquías 3:10 tenían que ser, hermanos, de los productores del campo y del ganado. Observad la frase en el pasaje, y haya alimento en mi casa. Alimento, no dinero, sino alimento, es decir, granos. El alfolí era sencillamente un almacén, era la casa, el templo en Jerusalén, el lugar, el almacén donde se almacenaban todos estos alimentos. Según Mateo 23:23, Cristo, al decir sin dejar de hacer aquello, apoyó la práctica de diezmar. Por lo tanto, puesto que la aprobaba Jesús, la pregunta es, ¿debiéramos diezmar nosotros los cristianos? Pues no. Y no por tal razón, puesto que Cristo vivió, hermanos, vivió y murió bajo el antiguo pacto, no entrando en vigor el nuevo pacto hasta 10 días después de su ascensión al cielo, como leemos en Hechos 1 y 2, en Hebreos 9, 14 al 17. Y es de esperarse que Jesús abrogará la ley del diezmo, ya que vino a cumplir toda la antigua ley, y una vez cumplida fue superada por una ley mejor, efectuando Dios mismo el cambio de ley correspondiente, la cambió, como leemos en Hebreos 7:14. Entró en vigor entonces el nuevo pacto. Así lo dice Hebreos capítulo 8, versos 8 al 13. Y se nombran los diezmos en el Nuevo Testamento después de que dicho pacto, el nuevo pacto, entrara en vigor. Pues mirad, solamente en Hebreos 7, 1 al 14. El propósito primordial referido de este texto no es enseñar a la Iglesia a diezmar, sino probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y la pregunta es, ¿quiere decir esto que en la Iglesia había quienes recibían los diezmos? Pues no. Es verdad que el verbo reciben pues está en tiempo presente. ¿Y por qué? Porque cuando el libro de Hebreos fue escrito, el templo judío todavía existía en Jerusalén y la mayoría de los levitas seguían recibiendo los diezmos del pueblo, pues la gran mayoría de los judíos no habían aceptado a Jesús como el Mesías, ni creían que el antiguo pacto había sido renovado. Melquisedec era tipo de Cristo. Abraham es el padre de todos los que andan por fe. Si Abraham dio diezmos a Melquisedec, la pregunta es, ¿no debiéramos nosotros los cristianos, que somos hijos de Abraham, darle a Cristo los diezmos, antitipo de Melquisedec? Mira, la Escritura no nos presenta, hermano, no nos presenta tal argumento a favor de los diezmos de la Iglesia. Bien pudiera haberlo hecho en Hebreos capítulo 7, dado el contexto, sin embargo no lo hizo. Abraham es el padre de los que son de la fe, como leemos en Gálatas 3:7, pero no por eso se ven obligados sus hijos espirituales a edificar altares y sacrificar animales porque Abraham lo hiciera, ni tampoco a diezmar porque Abraham diezmó. ¿Diezmaban los miembros de la iglesia primitiva? Pues no.
y nunca recibieron mandamiento alguno que los obligara a diezmar. No hay en el Nuevo Testamento siquiera un solo ejemplo de algún hermano que diezmara, ni uno. ¿A dónde y a quiénes hubieran llegado los diezmos? La Iglesia no tenía almacenes. La Iglesia, ya libre del antiguo pacto, no tenía que sostener al sacerdocio levítico. La Iglesia iba a ser universal, no en Jerusalén ni tampoco en Roma. ¿No había sacerdotes en la Iglesia apostólica? Sacerdotes tal como los de Leví no los había. Acuérdese pues, que el sacerdocio fue cambiado, como dice Hebreos 7:12, bajo el nuevo pacto Cristo es el sumo sacerdote. Así lo dice Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Y todo miembro fiel, todo creyente que es miembro de la Iglesia de Cristo es constituido sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, como leemos en 1 Pedro 2, 4 al 10. Sacerdotes que sacrificaran por los creyentes, que se sacrificaran por los creyentes, que intercedieran y celebraran cultos. No los había en la Iglesia apostólica, cultos por ellos, vamos. Entonces, ¿qué clase de líderes había en la Iglesia? Pues además de los apóstoles, había ministros o evangelistas, como leemos en 2 Crónicas 3:6, y en cada congregación local, ancianos, es decir, obispos o pastores, y diáconos, como leemos en Filipenses 1:1 y en Hechos 14:23. ¿Puede la Iglesia sostener económicamente a sus ministros y ancianos para que se dediquen a tiempo completo a sus distintos ministerios? Pues sin duda alguna. En 1 Corintios 9:14 leemos: ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Así lo leemos en 1 Corintios 9:12. O para no ser gravoso a ninguno, como dice 2 Tesalonicenses 3:8. El apóstol Pablo, hermanos, trabajaba con sus manos para sufragar sus gastos. No obstante, el apóstol Pablo a veces recibía salario, como dice 2 Corintios 11:8, y siempre defendía el derecho de los obreros en el reino, de recibir sostenimiento. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 9:1 al 15, 2 Tesalonicenses 3:6 al 10, Filipenses 2:25, 4:10 al 20, o en 1 Timoteo 5:17-18. En 1 Corintios 9:9 el apóstol Pablo cita la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Implica su argumento, este argumento de Pablo, que la ley de Moisés aún está en vigor y que los cristianos debiéramos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas y obispos. Pues de ninguna manera. Citar la ley de Moisés no quiere decir que dicha ley esté aún vigente. Solo significa que la parte citada apoya la enseñanza que se quisiera presentar sin contradecir doctrina alguna del Nuevo Testamento. El mandamiento: no pondrá el bozal al buey que trilla, como dice Deuteronomio 25:4, nada tenía que ver con los diezmos, absolutamente nada. Los bueyes no se comían los diezmos, ni tampoco viven de diezmos los obreros de la Iglesia. En 1 Corintios capítulo 9 verso 13 escribe el apóstol Pablo lo siguiente: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y la pregunta es: ¿no es esta una referencia a los diezmos? Sí, probablemente. Se trata a lo mejor de los sacerdotes levíticos que comían de los diezmos traídos al templo judío en Jerusalén. El templo aún existía cuando fue escrito 1 Corintios, y los levitas trabajaban en el templo, viviendo en parte por de los diezmos. Su ejemplo es uno de entre muchos traídos por el apóstol Pablo para probar que los ministros en la Iglesia también tienen derecho de recibir sostén. Otros ejemplos eran: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Como dice 1 Corintios 9:7. Citar el ejemplo de los levitas no equivale a enseñar ni por implicación los diezmos para la Iglesia. Si los diezmos fueron abolidos cuando fue clavado el antiguo pacto en la cruz, ¿cómo se sostendrían los ministros del nuevo pacto? Esa es la pregunta. Pues mediante las ofrendas voluntarias apartadas cada domingo por los cristianos. La regla del Nuevo Testamento es: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así lo dice 1 Corintios 16:2.
Cada primer día de la semana, todos los domingos, no los sábados ni los demás días, sino los domingos, cada uno, es decir, todos y cada uno, no solamente unos pocos, ponga aparte algo, algo, no el diezmo, sino algo. Fijaos, podéis comparar con 2 Corintios 8, 1 al 12 o el capítulo 9, versos 7 y 8. Los fondos, el dinero así recaudados, pueden ser usados pues sencillamente para socorrer a los necesitados, tal como leemos en Romanos 15, 26, y para suplir las necesidades de los predicadores, de estos evangelistas, eran evangelistas itinerantes que se dedicaban a predicar el evangelio y por lo tanto necesitaban la ayuda de las iglesias, como leemos en Filipenses capítulo 4, versos 10 al 20. Además, los cristianos estaban pues en el deber de brindar el hospedaje a los ministros de la palabra, los evangelistas, cooperando con ellos y encaminándolos para que continuaran sus viajes evangelísticos. Así lo leemos en 3 de Juan 5, versos 5 al 8, Hechos 16, 14 y 15, el capítulo 18, versos 1 al 3 y el verso 7. Y así debiera proceder la iglesia hoy en día, fijaos. Cuando Cristo envió a los 12, luego a los 70, no los instruyó a cobrar diezmos, jamás, sino a quedarse en los hogares de los justos y a comer lo que les pusieran delante. Así lo leemos en Mateo capítulo 10, versos 5 al 15 y en Lucas capítulo 10, versos 1 al 12. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este estudio magnífico sobre el tema del diezmo, un estudio que ha sido escrito por el hermano Van Quintero.